Hola queridos y queridas estudiantes, esta semana vamos a seguir trabajando sobre las distintas preguntas de la filosofía y las disciplinas a las que ellas corresponden. Por ello, el objetivo de esta clase va a ser conocer las grandes preguntas de la filosofía e identificar a qué disciplina corresponden. Esta semana vamos a describir más detalladamente cada una de las disciplinas de la filosofía. Para comenzar, vamos a hablar sobre la ontología o metafísica. La metafísica es una de las disciplinas más importantes de la filosofía, ya que se encarga de la pregunta fundamental de la filosofía, que es ¿qué es el ser? Es decir, ¿qué es aquello que es fundamento de todas las cosas que existen en el mundo? ¿Cuál es la causa de todas las cosas? La palabra ontología significa el estudio de las cosas que son. Y lo que va a buscar esta disciplina es encontrar los principios más universales que nos permitan determinar qué hace que las cosas estén siendo lo que son cada día, qué hace que exista un mundo y que exista de la manera que es y no de otra. Un famoso filósofo de la antigua Grecia, que fue Aristóteles, se preguntaba sobre esta esencia de las cosas al mirar el mundo y darse cuenta cómo es que nosotros comprendemos las cosas del mundo cuando éstas están constantemente cambiando. Lo que era joven se hace viejo, lo que era pequeño se hace grande, las cosas envejecen, etc. Los árboles pierden las hojas. Entonces él preguntaba, ¿qué es eso que permanece en las cosas que nos permite a nosotros entenderlas? Y esa es en el fondo la pregunta fundamental de la metafísica. ¿Cuál es la causa de todas las cosas? ¿Qué es lo que hace que la realidad sea de la forma en la que es y no de otra? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? Esas son preguntas que se hace la metafísica. La segunda disciplina que vamos a ver el día de hoy es la ética. La ética es la disciplina filosófica que estudia la conducta humana en relación a conceptos como el bien y el mal. Esta disciplina es también la reflexión sobre las normas y valores que se sostienen en nuestra sociedad y que dirigen nuestra práctica. La ética va a buscar determinar criterios universales que nos permitan ver de qué manera una acción puede ser juzgada como buena o como mala, como correcta o incorrecta. Entonces, algunas preguntas que se va a hacer la ética van a ser como ¿qué hace que un acto sea bueno? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué acciones son las correctas en una sociedad? ¿Cuáles son los valores más importantes? Etcétera, etcétera. La epistemología o teoría del conocimiento va a ser la disciplina de la filosofía que va a estudiar precisamente el conocimiento, de qué manera conocemos el mundo. Y se va a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿existen ideas innatas o tenemos acceso a la verdad o lo que vemos es solo parte de la verdad? ¿Pueden engañarnos nuestros sentidos? O no sé, ¿qué relación hay entre nuestros sentidos y las ideas que nosotros generamos a partir de ellos? Etcétera, etcétera. Otra disciplina importante de la filosofía es la filosofía política, que se va a encargar de buscar la respuesta a las preguntas sobre la justicia o el orden social, o cuál es la mejor forma de gobierno. El filósofo Aristóteles decía que el hombre es en esencia un animal político, es decir, un animal de la polis, de la ciudad, de la comunidad política. Esta es una de las definiciones más importantes de la filosofía política, porque si nosotros pensamos, el hombre no vive de manera aislada, sino que necesariamente siempre va a tener que convivir en una sociedad. Entonces eso nos va a obligar a todos a que nos pongamos de acuerdo de qué manera vamos a organizarnos, qué entendemos por justicia, qué entendemos por igualdad, por libertad, o cuáles van a ser los valores que van a guiar nuestra vida en la ciudad, cómo se va a participar en la política, qué es la justicia, cuáles son las mejores formas de organizarse, cómo representar a quienes no son representados, etcétera, etcétera. Todas esas van a ser preguntas de las que se va a encargar la filosofía política. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre la lógica. La lógica es la disciplina filosófica que tiene que ver con los argumentos que predican una verdad. Lo que va a estudiar esta disciplina no es solamente los argumentos como temas de lenguaje, sino que lo que busca es establecer cuál es la estructura en la que se articula el pensamiento humano, o sea, cuál es la estructura de nuestro pensamiento, de qué manera nosotros comprendemos el mundo y predicamos verdades sobre el mundo. Más allá de cualquier idioma, siempre va a haber una estructura que se va a respetar
en la que nosotros podemos, por ejemplo, llegar a una conclusión. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, la estructura hipótesis, formulación de hipótesis, análisis de resultados y formulación de una conclusión, es una estructura que va más allá de cualquier idioma. Entonces, con eso tiene que ver la lógica. Es el estudio del lenguaje en profundidad, de la manera en la que el lenguaje se relaciona con la forma en la que entendemos el mundo. En la lógica se va a hacer preguntas como ¿cuál es la relación que hay entre un concepto y su significado? ¿Qué características debe tener un argumento para poder predicar una verdad? ¿Cuáles son los criterios con los que podemos establecer una verdad o qué criterios podemos aplicar a todos los enunciados para saber que están diciendo una verdad? ¿Cuál es la forma de una contradicción? ¿Cuáles enunciados van a ser siempre válidos y por qué? ¿O de qué manera, por ejemplo, damos nosotros sentido al mundo? ¿De qué manera organizamos, por ejemplo, todo lo que vemos o todos los animales que conocemos, por ejemplo, que los podemos nosotros caracterizar a partir de distintas especies? Para finalizar la clase, me gustaría que quede claro que la filosofía va a abarcar una gran cantidad de preguntas que tienen que ver con distintos temas que le competen al hombre, al pensamiento humano o a la manera en la que nosotros comprendemos el mundo, y cada uno de estos pensamientos o de estas preguntas y temas van a ir subdividiéndose en distintas disciplinas que se van a encargar específicamente, por ejemplo, específicamente del tema del conocimiento. Se va a encargar la epistemología, por ejemplo.